la gran multitud con túnicas blancas. Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: «La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero». Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: «Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén». Entonces uno de los ancianos me preguntó: «Esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen?». «Eso usted lo sabe, mi señor», respondí. Él me dijo: «Aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Y de día y de noche les sirven en su templo, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a la fuente de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos». Amén. Así sea. Tenemos hoy la bendición de que nos va a compartir la palabra el pastor Víctor, así que Víctor, cuando quiera. Pastor en Barcelona, ¿cómo se llamaba la iglesia? Betlén. Gracias, Rubén. Buen día, buenos días. Una alegría estar aquí con la Iglesia del Redentor en Málaga y una alegría y un honor poder compartir la meditación de la palabra de Dios. El texto de la predicación es esta lectura, Apocalipsis, capítulo 7, versos 9 al 17, que hemos escuchado. Y en el leccionario han estado apareciendo en los últimos domingos Apocalipsis, ¿no? Y todavía algunos más. Y yo he estado predicando de estos textos de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro fascinante, pero es ciertamente un libro que hay que leer teniendo en cuenta determinadas condiciones. Es un libro, el último libro del Nuevo Testamento, que nos exige respetar, considerar esas características que tiene, ¿no? Menciono 3. Una es que pertenece a lo que se conoce como literatura apocalíptica en el judaísmo, que es un tipo de literatura, de libros que muestran siempre un mensaje de consuelo, de esperanza, en medio de situaciones que eran terribles, que eran muy adversas, que eran muy angustiantes, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es un libro que ofrece consuelo a la gente, a las comunidades en situaciones de angustia. Todo lo contrario a lo que se suele hacer con el libro de Apocalipsis, que se usa como un libro de terror, ¿no? de provocar miedo en la gente, ¿no? Otra característica que tiene Apocalipsis es el uso de los números. Hay una estructura numérica donde los números tienen un simbolismo, un significado muy concreto, y eso hay que tenerlo en cuenta. El número 7, el número 12, el número 4, ¿no? El 7 es quizá el más importante, el que más se repite en Apocalipsis, y es un número que significa plenitud, la totalidad, la plenitud, ¿no? Y otro
una tercera característica es que en Apocalipsis vamos a encontrar una serie de escenas y también de visiones que nos llevan del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Y esto es muy interesante, es decir, aparecerán situaciones que tienen que ver con cosas que pasan en el mundo, en la tierra, digamos, donde vivimos, pero que también en otro momento nos va a llevar a escenas o situaciones que son una visión celestial. Y luego de tenernos en el cielo nos vuelve a bajar a la tierra, y esto aparece en Apocalipsis constantemente, ¿no? La idea de estas visiones es también lo mismo, darle un consuelo, fortalecer la fe, la esperanza de la iglesia, de las comunidades, ¿no? Esto se ve aquí muy claro en este capítulo 7. El capítulo 7 que hemos escuchado es una pausa entre la apertura de los sellos. En los capítulos anteriores, 5, 6, se han estado abriendo los 7 sellos, ¿no? Y entre el sexto sello que se ha abierto y antes de que se abra el séptimo está el capítulo 7. Los sellos, si queréis después leéis en casa los capítulos anteriores, ¿no? El 5 y el 6, cuando los sellos se abren vienen calamidades, males físicos terribles que afectan, que hacen daño a toda la gente del mundo, incluyendo a los creyentes, a todos los seres humanos. Y que en Apocalipsis eso lo que indica es lo que es previo al fin del mundo, ¿no? Pero hay una pausa entonces. Este capítulo 7 abre esa pausa para mostrar que todos los creyentes, los discípulos de Jesucristo, serán sellados, ¿no? Serán marcados de alguna manera. Y entonces aparece una visión de un triunfo final, como si de pronto pudiéramos ver el final de una película, de pronto pudiéramos ver el final de todo. Y esta visión es la visión de una multitud, una gran muchedumbre de todo el pueblo de Dios. Leo el verso 9, Apocalipsis 7:9. Después de esto vi, y aquí que una muchedumbre grande, que nadie podía contar, de toda nación, tribus, pueblos y lenguas, que estaban de pie ante el trono y ante el Cordero, revestidos, la muchedumbre, revestidos de vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Esta es la visión. Esta visión lo que quiere es darnos consuelo. Esto es Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. Es decir, lo que quiere decir es que de pronto, de manera directa, Dios nos da algo, nos dice algo, nos muestra algo, ¿no? Se ha dicho que el libro de Apocalipsis es un libro que cuando se leía en las iglesias, finales del siglo I, los inicios del siglo II, que era una época difícil, verdaderamente difícil, de inicio de persecuciones, pero bajo Domiciano, por ejemplo, el emperador Domiciano, entre el año 81 y 96 del siglo I, y después situaciones posteriores que también eran difíciles para los cristianos, que cuando Apocalipsis se leía en las comunidades era también algo que se leía y se representaba de alguna manera en la liturgia de la iglesia, a través de los cantos de la iglesia, a través de oraciones, recitando incluso partes de Apocalipsis. De alguna manera la iglesia hacía un poquito como una performance litúrgica, y de esta manera el mensaje de Apocalipsis la iglesia se lo apropiaba de una forma más profunda, viviendo, sintiendo ese consuelo que es el que Apocalipsis quiere transmitir, ¿no? Es decir, a través de acciones litúrgicas, ¿no? El mensaje de hecho ofrece partes que se pueden cantar y de esta manera vivir aquel consuelo.
¿Qué quiere decirnos esta visión? Bueno, que también nosotros somos esta multitud, esta muchedumbre. Es una imagen de absoluta inclusión, dice, una gran muchedumbre de gente de todas las naciones, todas las lenguas, todos los pueblos. Claro, entonces uno tiene que imaginarse allí, parte de esa gente, mucho más rica y diversa que nosotros, ¿no? Aquí, bueno, más o menos, mayoría es gente blanca, ¿no? Yo no, algunos no somos blancos, pero también falta mucha gente aquí para meter, ¿no? De más colores y de más características y diferencias étnicas, ideológicas, culturales, políticas, lo que tú quieras. Es decir, es la gran multitud en este culto que se celebra allí, en el cielo, en esta visión. Es una visión maravillosamente inclusiva, donde nadie se queda fuera. Están todas, están todos. Nadie queda fuera. Y entonces, ¿qué dicen? ¿Qué cantan? ¿Qué adoran? Verso 10. Clamaban con gran voz, diciendo, toda esta multitud, nosotros, nosotras, todo el mundo, clamaban a gran voz diciendo, la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Es la adoración exclusiva a Dios y al crucificado. Esto es importante. La imagen, y que es una imagen central en Apocalipsis, es de un cordero inmolado. Esto es un poco gore, diría uno, ¿no? Es decir, es en realidad un muerto, pero no es un zombie, ¿no? A alguien se le podría venir la imagen de un zombie, pero no es exactamente un zombie, no es un zombie, es el resucitado, pero que es el crucificado. Y Apocalipsis lo pone como el cordero inmolado. Y esto es lo que va a expresar, ¿no?, el centro de la adoración de las comunidades cristianas. Las comunidades cristianas eran aquellos que confesaban al crucificado, es decir, fijaros que el resucitado es el crucificado, como nuestro Señor. ¿A quién llamaban Señor? Curios. Mi Señor, nuestro Señor. Curios era un título que solo se le podía aplicar al emperador romano. Era el Señor, era un Dios. De hecho, Domiciano se caracterizaba fue un emperador celosísimo de la exaltación al emperador, y él hizo que se pudiera cumplir a rajatabla, sobre todo fuera de Roma, del imperio, la adoración que se hacía cada semana al dios que era el emperador, el curios, y a la diosa Roma, ¿no? Bueno, en el Imperio Romano nadie tiene problemas con adorar más dioses, ¿no? Esto no pasa nada. Pero los cristianos no podían participar, no querían participar de los cultos, de las celebraciones litúrgicas que eran absolutamente cotidianas y habituales en el Imperio Romano. Y eso los hacía ateos, los hacía rebeldes, los ponía fuera de la ley. Claro, la adoración solo pertenece al que está en el trono y al Cordero. Y esto quiere decir que nosotros adoramos a Dios y al Cordero en contra de otras prácticas de adoración, que eran esas en el tiempo del Imperio Romano, pero en nuestra época son otras. En nuestra época nuestras formas de adoración son otras, pero son también cotidianas, habituales. Como decía el filósofo Walter Benjamin, el capitalismo, la vida capitalista, es una vida de liturgia, de adoración al consumo y al dinero. La vida de consumo, la vida centrada en el poder del dinero, es la adoración de todos los días, dice Benjamin, a este Dios.
Pero también se adoran figuras. ¿De qué quieres? ¿Del espectáculo? ¿Del mundo del deporte? ¿De la cultura? Es decir, toda aquella figura que nos fascina, que nos despierta fascinación, en quien ponemos confianza, en quien nosotros de alguna manera vamos a esperar que nos dé algo para nuestra vida, son los dioses de este mundo. Son prácticas habituales. El cristianismo, visto desde la perspectiva de Apocalipsis, desde estas comunidades de finales del siglo I, es negarse, resistirse, luchar para no participar de esa adoración y solo adorar al que está sentado en el trono y al Cordero. Eso quiere decir formar parte de una minoría rara, de gente rara. Y el texto luego añade algo más de esta adoración. Se adora solo al que está en el trono, del Cordero, pero también dice algo más. Dice, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, los ancianos, los 4 vivientes, que cayeron sobre sus rostros ante el trono, se tiran delante, no caen delante, y adoraron a Dios diciendo, y fijaros lo que dice aquí, entre 2 palabras que son amén, dicen amén y dicen amén, para empezar y para acabar. Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos, y vuelve a decir amén. Son 7 cosas, ¿os fijáis? Esto tiene Apocalipsis. ¿Qué quiere decir? La plenitud, 7 cosas. Todo esto es para Dios o de Dios, o solo le pertenece a Dios. ¿No? Entonces, claro, es una adoración que expresa esa exclusividad de reconocimiento, de gratitud, de esa totalidad, solo para Dios. Ahora, esta visión es un gran contraste entre el cielo y la tierra. Se trata de que veamos nuestra situación aquí en la tierra, nosotros, porque ¿cómo es la situación? Era la de las comunidades también cristianas, de finales del siglo I, del siglo II, y es también la nuestra. ¿Cuál es? ¿El presente cómo es? Bueno, precario, oscuro, rodeados de situaciones, de circunstancias, oscuras también, que nos abaten. Podemos ser muchas veces que los que nos reunimos a adorar somos pocos, que atravesamos circunstancias difíciles, que hay precariedad en la sociedad de la que somos parte, que hay guerras, que hay gente que tiene que abandonar su casa, que lo pierde todo. Entonces la angustia se convierte en el aire que respiramos. La angustia se convierte en aquello que vivimos cotidianamente, que nos acompaña todas las noches. Y sin embargo, nos congregamos, nos reunimos y cantamos y escuchamos la palabra. Y esa fe precaria, quizá pequeña, a veces un poquito más fuerte, a veces menos, nos sostiene. Y luego está la visión en el cielo, este es el contraste, ¿no? Y esta visión en el cielo nos pone junto con toda la multitud que adora a Dios, al que está en el trono y al Cordero. Y lo que quiere es eso, que veamos el contraste entre nuestro presente, nuestra realidad y la visión en el cielo y cómo participamos también de esa adoración en el cielo. Es un verdadero contraste, porque en la vida estamos sujetos a las tensiones y a las tentaciones. Porque en realidad sería más fácil, es también más rentable adorar a otros dioses, a otras figuras. Esperar
esperar de los poderosos. Es como lo que nos pasa ahora, si hay guerra, ¿no? Si parece que el orden global comienza a cambiar, si nos da miedo lo que pueda darse ahora, si viene una tercera guerra mundial, si las trincheras están más en las fronteras dentro de Europa y amenazan con moverse también a más fronteras dentro de Europa. Es más fácil pensar, bueno, claro, ¿en quién esperamos y ponemos la confianza? En los poderosos. Es allí donde acabamos poniendo nuestra esperanza. Es allí donde adoramos, damos gracias. Es allí donde también habrá gente que nos dé ilusiones, las estrellas de este mundo. Las estrellas de este mundo son las que nos arrancan aplausos, son las que nos inspiran. Mucho más que un Dios que no parece estar por la labor, ¿no? ¿Qué pasa si Dios no nos saca las castañas del fuego? Y muchas veces eso pasa en la experiencia cotidiana de mucha gente, incluyendo gente de iglesias. No, claro, es que tenía ahí un pariente enfermo con un cáncer y orábamos y claro, al final se murió. ¿Dónde acaba uno poniendo la confianza? Vivimos en este presente, en estos contrastes. Y es entre la tierra y el cielo la visión. Luego el texto tiene una segunda parte, que es una pregunta que hace uno de los ancianos, que se la hace a Juan de Patmos, ¿no? Le dice, ¿sabes quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Se refiere a la muchedumbre, los revestidos con túnicas blancas, ¿no? Y le dice, tú lo sabes, Señor. Estos son, bueno, se refiere a los testigos, han sido testigos, se han mantenido fieles en medio de situaciones tan difíciles, han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero y la adoran de día y de noche. Y entonces añade lo siguiente, hablando de esta gente, que son la multitud. Dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ardor alguno. Porque el Cordero, otra vez el Cordero, es el crucificado, el resucitado es el crucificado. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Fijaros cómo aquí la visión, esta visión celestial, lo que quiere es que además de que vemos a la muchedumbre adorando, ahora quiere que nos metamos dentro vamos a decirlo así, del corazón de estas personas. Y que veamos la experiencia de los que adoran a Dios en el cielo. Y lo que nos quiere mostrar es que se trata de una experiencia de consuelo maravillosa. Y con esto lo que quiere decir es, ¿qué es eso de la salvación de Dios? ¿En qué consiste la salvación que nos da el que está en el trono y el Cordero? Y en términos del Apocalipsis, salvación quiere decir participar de esa experiencia maravillosa de consuelo que nos han descrito, que nos han mostrado estos versos. Esto que dice aquí Apocalipsis está tomado, está inspirado en diversas imágenes de las Escrituras. Fijaros, dice, Dios el Cordero, extenderá su tienda sobre ellos. ¿Qué recuerda esto? Es una imagen que nos recuerda el Éxodo, cuando Israel es sacado de la esclavitud en Egipto y por el desierto está la tienda de la presencia de Dios, que acompaña a Israel por el desierto. Esta es una imagen que se evoca aquí, pero otra imagen que se evoca aquí es también la imagen de la encarnación de Dios. Es una imagen clarísima en el Evangelio de Juan. Juan 1:14. Y la palabra, el verbo, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, acampó, puso su tienda, extiende su tienda y contemplamos su gloria. Gloria como del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Otra frase de Apocalipsis: y ya no tendrán hambre ni sed. Evoca Isaías 49:10. Isaías 49:10 que dice: no tendrán hambre ni sed, ni los molestará el sol ni el calor, porque yo los amo y los guío, y los llevaré a manantiales de agua. Fijaros, la promesa de Isaías, ¿no? Que también la vemos cumplida en el Evangelio de Juan. Otra vez, una imagen en Juan 4:14, donde el Señor dice: el agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua que fluye para la vida eterna. O Juan 7:38, el que cree en mí, como dijo la Escritura, ríos de agua viva manarán, brotarán de sus entrañas. Otra frase que está aquí en Apocalipsis dice que el Señor, el Cordero los pastoreará y los guiará. Claro, aquí que evoca una bellísima imagen bíblica de Dios como pastor. Isaías, otra vez, Isaías 40:11. Esta promesa del Señor: viene, el Mesías que vendrá, viene como pastor que cuida su rebaño, levanta los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas. Otra imagen que se evoca aquí, el Salmo 23 que hoy hemos leído: el Señor es mi pastor. Este nos sabemos todos de memoria, ¿no? Nada me falta, ¿no? Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. El verso 4, ese centro del Salmo 23. Tú, Señor, estás conmigo. O también otra imagen que está en el Evangelio de Juan 10:11, donde Jesús dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Otra frase que está aquí en Apocalipsis dice: y Él enjugará, limpiará, quitará toda lágrima de sus ojos. También es una evocación, es una cita de Isaías 25:8, que dice: el Señor, fijaros, esto apunta a la resurrección, Isaías 25:8, el Señor destruirá la muerte para siempre. Ahora que hablamos de las madres muertas, ¿no? La muerte que nos separa, que desgarra, que rompe el vínculo. El Señor destruirá la muerte para siempre, secará las lágrimas de los ojos de todos. Fijaros, todo esto nos lo está diciendo Apocalipsis. ¿Qué quiere decir la experiencia de la salvación? Por medio de Jesucristo, por medio del crucificado, a quien confesamos como Señor. Y es una experiencia muy profunda. Es muy terrenal y muy celestial al mismo tiempo. Terrenal y celestial. No tendrá hambre, no tendrá sed, el sol no le quemará, no le partirá. Saciará su sed, les pastoreará, enjugará toda lágrima. Es esa experiencia de plenitud. Jesús dando su vida por nosotros como el buen pastor y su victoria sobre la muerte que nos seca de toda lágrima. La salvación es una experiencia de realización maravillosa, pero que ocurre solamente en la confianza y en la adoración al que está en el trono y al Cordero. Fijaros cómo habla de la experiencia de la salvación. Está muy lejos de esa manera muy evangélica de hablar de la salvación. La salvación quiere decir, acepta a Cristo como tu Salvador, hazte miembro de un cierto movimiento religioso, y la idea es que la salvación es eso. Bueno, no. La manera bíblica y la manera de Apocalipsis fundamentalmente es hablar de la salvación en un sentido muy profundo, de una extraordinaria plenitud,
pero que se da en el contraste entre el presente y el futuro, entre la tierra y el cielo. Y nosotros vivimos en el tiempo de la oscuridad. Nosotros vivimos rodeados por la angustia. Nosotros estamos sometidas a las presiones de una sociedad que nos seduce y que nos llama a poner la confianza ¿en qué? ¿En quién? En lo que ven nuestros ojos. Solo vamos a sentirnos tentados a poner la confianza en lo que ven nuestros ojos. Y nos cansamos, y nos desesperamos, y nos fatigamos, y nos sentimos huérfanos en el mundo, siendo creyentes en Jesucristo. Y entonces viene Apocalipsis, la revelación que nos da Dios, para que veamos lo que nuestros ojos no pueden ver, para que participemos de esa adoración con toda la muchedumbre de vestiduras blancas, que es la misma que ya hacemos aquí, esta adoración que hemos hecho aquí, con la guitarra, cantando, ayudados con la pantalla, guiados aquí por el pastor. Cantar y adorar al Señor nos hace participar de una manera real en esa esperanza, en esa salvación que consiste en la experiencia de estar bajo su cuidado, cobijados por su amor y su fidelidad. Que Dios nos sostenga así, en la comunidad que adora, en la esperanza que cantamos, en la fe y la esperanza que recibimos de su palabra, y que su Espíritu nos guíe y nos ilumine cada día, mientras ponemos los ojos en el Cordero, en el crucificado, a quien confesamos como nuestro Señor y Salvador. Amén. Canta